Buenas. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenido al Instituto Galeón. En primer lugar, pues voy a presentar la mesa. La mesa está compuesta pues por Carmen, vuestra directora, y por la persona, ¿no?, encargada que va a impartir esta charla, esta jornada, Sergio Manuel Rodríguez Lorenzo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, quiero agradecer de primera mano pues al Instituto Galeón, porque esto es una iniciativa del Instituto, en especial pues a Bella, ¿no?, que es la que ha sido la que se ha encargado, ¿no?, del contacto de Sergio, y gracias, ¿no?, a este contacto pues yo puedo ofrecer esta jornada también esta tarde, por lo que algunos alumnos, si os gusta y queréis vivir de nuevo la experiencia, pues estáis invitados esta tarde aquí en el Garum a las 7 de la tarde, que disfrutaremos todo también de esta ponencia. Yo simplemente muchas gracias, Carmen, de nuevo, porque hacéis un gran trabajo desde el Instituto Galeón y nada, desde la Concejalía de Educación siempre apoyaremos iniciativas y proyectos que engrandece el Ayuntamiento y el pueblo de Isla Cristina. Voy a presentar a Sergio y después te paso la palabra, ¿vale? Sergio Manuel Rodríguez Lorenzo, un isleño, nació en Isla Cristina, fue alumno del Colegio Nuestra Señora del Carmen, aunque también su primer curso de la EGB lo hizo en el Colegio Reina María Cristina. Cursó también y pasó por el Instituto Padre José Mirabén. Licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de la Historia de América. Máster en Archivística, máster en Economía, ha sido archivero, librero, desde el 2007 profesor de Historia en la Comunidad de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia de la Mar, miembro correspondiente del Centro de Estudios Montañeses de Santander, numerario de la Academia Belgo-Española de Historia, miembro fundador de la UL. Yo creo que tiene un gran currículo y es digno de decir, vamos, y felicitar. Bueno, pues hoy estamos aquí para disfrutar, ¿no?, de la expedición de Magallanes, un viaje para el mundo. Y muchas gracias, Sergio, muchas gracias, pues, un isleño, ¿no?, como tú, que nos enseñe, ¿no?, y nos muestre pues esta maravillosa ponencia. Sin más, le voy a pasar la palabra a Carmen Maestre, la directora del Instituto Galeón. Gracias, Mari Carmen. Bueno, como todos sabéis, este año se conmemora el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Esta circunnavegación fue una hazaña con múltiples repercusiones y beneficios y que puede considerarse la mayor aventura marítima de todos los tiempos. El viaje, que duró desde 1519 hasta 1522 y estuvo capitaneado por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, merece ser estudiado como el gran hecho histórico que fue. Nuestro objetivo es dar a conocer a nuestro alumnado la trascendencia económica, científica y social de esta gran aventura que supuso la primera circunnavegación del mundo y el descubrimiento de nuevas tierras, culturas y especies. Por ello, además de trabajarlo como contenido curricular, lo hemos elegido como tema para nuestro proyecto de la 18ª Feria de la Ciencia de Sevilla. Para hablarnos de tan espectacular hazaña, tenemos la suerte de contar hoy con Sergio Rodríguez Lorenzo, al que de antemano doy las gracias por su desinteresada colaboración. Sergio nace en Isla Cristina, como ha contado antes Mari Carmen, en 1972. Es licenciado en Geografía e Historia, se ha especializado en Historia de América por la Universidad de Sevilla y es especialista en Historia Marítima de los siglos XVI y XVII. Ha escrito libros como La carrera de las Indias, La ruta, Los hombres y las mercancías y ha colaborado con artículos en varias revistas. Fue alumno del vecino centro y es Padre José Mirabén y en la actualidad ejerce como profesor en la Comunidad de Madrid. Tras culminar su vuelta al mundo
Juan Sebastián Elcano envía una carta al emperador Carlos V, con fecha de septiembre de 1522. Y hay un trozo de esa carta en la que escribe: «Mas sabrá su alta majestad lo que más sabemos de estimar y temer es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y veniendo por el oriente». Le vamos a dar la palabra a Sergio para que nos muestre cómo fue esa gloriosa hazaña de dar la vuelta al mundo y cómo y de qué manera contribuyeron los marineros onubenses. Así que te cedo la palabra, Sergio. Yo soy uno del pueblo, ya está. Que me he dedicado a estudiar. Yo siempre lo cuento por si alguno se anima o no pierde las esperanzas. A mí me interesó la historia de América cuando tenía 13 años, en un julio del año 86, cuando el Mundial de México y cuando Butragueño, no sé si os suena, pues metía muchos goles. Y enfrente del Teatro Gran Vía pusieron un tenderete con libros, como la primera feria del libro que pusieron, esta que se pone en verano todavía, la primera que estuvo allí. Y encontré un librito que se llama La utopía de los incas, que luego cuando era mayor me enteré que era un libro, un resumen de un libro muy bueno, que era una historia de los incas. Y yo con 13 años pues decidí que iba a estudiar Historia de América. Entonces cuando entré en el instituto, en octubre, porque entonces empezaba en octubre en el instituto, después de la Feria de Portugal, pues ya yo sabía que mi destino iba a ser estudiar en Sevilla, que era la zona más cercana donde uno podía estudiar Historia de América. Además coincidió con la Expo del 92, con el 5º centenario del descubrimiento. Y bueno, pues lo que fue simplemente un estudiante de historia normal, tampoco es que fuera demasiado bueno, cuando descubro los papeles, o sea, donde está la historia de verdad, que son los archivos, entonces ya cambia la vida de uno. Es como cuando uno conoce la verdad, ¿eh? Lo más cerca que uno puede estar de hace 500 años es tocando un papel del siglo XVI. Y ahí ya, pues, empecé a estudiar, a leer, uno lee mucho y se va haciendo un currículum, pero da poco dinero, ¿eh? Pero la felicidad del saber no te la quita nadie. Bueno, vamos a empezar con la charla. Yo le he titulado Un viaje para el mundo y no por el mundo, porque ya sabéis también, habréis escuchado, que vivimos en una época que se le da mucha importancia al nacionalismo. O sea, yo soy español, o yo soy catalán, o yo soy valenciano, o yo soy alemán. Pues realmente lo que demuestra la expedición de Magallanes es que era una expedición completamente internacional. Ya veréis, os puede sorprender que había gente muy distinta. Y luego las consecuencias fueron de muy larga duración. Siempre se habla de qué pasó después. Pues realmente el que se diera la vuelta al mundo tuvo como tal muy pocas consecuencias económicas, porque ahora veremos cómo la ruta que se seguía por el... No sé si hay señalador, o yo me levanto, que yo no tengo problema. Ya veremos cómo la ruta del Estrecho de Magallanes será una ruta muy sufrida, está muy lejos y que solo se va a utilizar fundamentalmente en un periodo del siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, por barcos franceses que contrataban de contrabando con América. Esa ruta realmente va a ser una ruta que en términos mercantiles, o sea, económicos, será completamente ruinosa. Hubo un intento, muchos años después de que lo cruzara Magallanes, de hacerse al revés, desde el Pacífico al Atlántico, un navegante español, pero que vivía en Chile, que se llamaba Ladrillero. El nombre era contundente, el apellido. Y él ve que era imposible. De hecho, él bautiza muchos nombres de ese estrecho y cuando uno ve sus documentos, pues lo bautiza como Puerto del Hambre, Puerto de la Soledad, Puerto Miseria. O sea, eso era un sitio inhabitable. Luego, años después, en 1584, el rey Felipe II monta una expedición para ver si podía cerrar ese paso, porque alguna vez sí había pasado algún pirata inglés. De hecho, la segunda persona o la segunda expedición que da la vuelta al mundo la hace un pirata inglés que se llama Francis Drake, que cruza por allí, y lo que quería el rey castellano era intentar cerrarlo. Bueno, fue una ruina, no se pudo cerrar. Pero digamos que el Estrecho de Magallanes se cerraba a sí mismo. Era tan difícil la navegación que no había manera de pasarlo. Pero vamos a empezar primero, yo lo he ordenado para que os pueda ser más atractivo.
Entonces vamos a hablar primero de algunos personajes, concretamente 3, uno más conocido, 2 menos. El primero es Carlos I de Castilla, ahí lo veis jovencito, nace en 1500, cuando se está dirimiendo todo este asunto de lo de Magallanes, que ahora veremos de dónde viene. Tiene 18 años, está recién llegado, llega en 1517 y no tiene ni idea de español o de castellano, va aprendiendo poco a poco. Su lengua natural era el francés. Carlos llega sobre todo con muchísimas necesidades de dinero y se da cuenta de una cosa, que hasta entonces toda la experiencia americana, que hay que ponerse en el sitio, 1517-18, solo se conocía una parte del Caribe, todavía no se ha conquistado México, no se conoce que exista Perú, y por tanto toda la experiencia americana había sido una experiencia ruinosa. O sea, en términos económicos de cuánto hemos ganado, se había ganado bastante poco. Mientras que los portugueses, ya en esa época, están navegando desde hacía como unos 18 años por el sur de África, y estaban trayendo inmensas cantidades de especias, que ahora veremos por qué son necesarias o por qué se vendían tan caras. Entonces, ¿qué se da cuenta el rey castellano? Que a los portugueses les va muy bien y a ellos les va muy mal. Entonces, algo había que hacer. Lo americano todavía no daba frutos. Entonces surge este personaje, Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes, este es un retrato que sí es bastante parecido a como debía de ser. La mayor parte de los retratos de personajes que no sean reyes son muchas veces retratos inventados. Por ejemplo, yo en mi instituto, ¿a quién os podéis imaginar que yo soy? Yo soy Cervantes, claro. Pero claro, el retrato de Cervantes es una copia inventada. Eso que aparece en la Real Academia de la Historia, no se sabe cómo era Cervantes. Eso es un señor que se inventa cómo es la figura de Cervantes. Pero claro, yo en el instituto soy Cervantes. Sin embargo, este retrato sí es bastante fiel, porque lo encarga un noble italiano y se lo encarga a personas que conocían a Magallanes. Entonces, puede ser bastante parecido. Magallanes nace en Oporto, no se sabe la fecha. Hay un abanico de 10 años, en 1470 a 1480. Y desde 1505 él era noble, una nobleza baja, lo que se llaman los hidalgos. Con un hermano se va a servir al rey y en 1505 se embarca hacia la India como militar, era fundamentalmente un militar. Y participa en 1511 en la conquista de una ciudad que está en Malasia. Yo no sé si se verá bien en el mapa ahí, no sé si se ve, ¿no? Bueno, es un circulito rojo que se llama el Estrecho de Malaca, la ciudad de Malaca, y eso era como un centro redistribuidor. La parte de China, ahí llegaba sus especias, la seda, la porcelana, y la parte del Índico, o sea, de lo que está hacia la izquierda en el mapa, pues allí llegaba todas las especias de la India, las islitas que ahora veremos cuáles son, donde estaban el clavo y la nuez moscada, de Ceilán, la isla de Ceilán, que es la que está al sur de la India, venía la canela, de la India venía sobre todo pimienta, y luego había un comercio muy importante con la parte este de África, donde los dos productos estrellas eran el oro, que bajaba por un río que se llama el Zambeze, y luego el marfil. De hecho, buena parte de los marfiles que luego se verán en Europa tenían un circuito muy curioso, porque se sacaban de África, se tallaban en la India y luego cruzaban el Índico y el Atlántico y llegaban a Portugal o a España. Es muy curioso. Bueno, pues en 1511, esta ciudad que han descubierto los portugueses, y ya sabéis que descubrir es como yo descubrir la pimentá. O sea, a ti no, la pimentá existía, yo no sabía que estaba ahí hasta que la probé y me gustó. Bueno, pues Malaca era un sitio que más o menos se sabía que existía. De hecho, era un sitio relativamente desarrollado. Y en 1509 llegan los portugueses. Y en 1511 la conquistan. Y la conquista fundamentalmente porque los portugueses combinaban una cosa que solo dominaban algunos países de Europa, que era combinar la artillería con el barco. O sea, ya se estaba empezando a utilizar bastante decentemente la artillería, con relativa precisión, pero lo que no se conocía hasta entonces era la combinación de artillería relativamente pesada, o sea, con potencia, montada en un barco. Y eso es un invento fundamentalmente de Castilla y de Portugal. Entonces ya con artillería sobre barcos fue relativamente fácil conquistar Malaca.
Esto es muy importante para una cosa. Desde Malaca, al poco tiempo, al año siguiente, se va a hacer una expedición y se va a descubrir unas islas que se llaman las Molucas, y la parte del sur se llaman las Islas de Banda. De aquí, de estas islitas y unas que están más al norte, es de donde vienen las dos especias más importantes, las más caras, la nuez moscada y el clavo, que yo supongo que sabréis lo que es, ¿no? Nos quedamos aquí con esto. ¿Por qué será importante? Durante mucho tiempo se dudó si Magallanes había estado en esa expedición. De hecho, se decía que si en 1512 se conquista Malaca, perdón, las Islas Banda, se conquistan, se descubren, hacen un viaje por allí los portugueses, resulta que algunos historiadores pensaban que realmente no podía estar Magallanes, porque Magallanes estaba en Lisboa en ese mismo año. Pero ya hoy se sabe que el Magallanes, el Fernando de Magallanes, que está en Lisboa, es otro que se llama igual, porque las noticias de la conquista de Malaca, o sea, lo que vimos antes, y de la llegada a las bandas, no llega a Lisboa hasta 1513. O sea, el que estaba allí en Lisboa no podía ser Magallanes. Entonces, Magallanes es el que llega a las Islas Banda. Y eso será muy importante para una cosa. Siempre se ha dicho que, bueno, que Magallanes inicia la acción, luego se muere, ahora vemos cómo lo matan, pero que realmente quien dio la primera vuelta al mundo es Juan Sebastián Elcano, con otros 17, digamos, europeos. De hecho, solo había 2 castellanos más, que eran 2 de Huelva, y 3 malayos, de los que nunca se habla. Como no son europeos, no son blanquitos, pues nunca se habla. 3 malayos. Bueno, pues realmente quien dio la primera vuelta al mundo, pero de otra manera, fue Magallanes y un esclavo suyo. ¿Por qué? Porque Magallanes estuvo hasta las Islas Molucas y luego lo que hizo fue dar la vuelta, pero por el otro lado. Entonces, realmente, si es por dar la vuelta al mundo, quien la dio primero fue Magallanes. ¿Qué ocurre? Aquí os pongo, simplemente como curiosidad, lo poco que queda del testamento de Magallanes. Él sale de Sevilla la expedición en agosto del año 19, se van a Sanlúcar y allí están como 40 días abasteciendo las naos, y entonces él se vuelve a Sevilla y firma su testamento. Eso solía pasar cuando uno no estaba muy seguro del objetivo del viaje. Normalmente la mayor parte de la gente en aquella época testaba, o sea, decía los bienes que tenía, quiénes los tenían que heredar, dictaban órdenes para que se dieran un montón de misas por su alma. Normalmente eso la gente lo hacía cuando se estaba muriendo. De hecho, es muy curioso porque algunos ni siquiera son capaces de firmar, están muriéndose. Bueno, pues si un marinero, además bastante experto, hace el testamento antes de viajar, es porque no está muy seguro, porque sabe que puede morir. Entonces quería dejar las cosas claras. Esto se está restaurando ahora en el Instituto de Patrimonio. Como veis, no queda apenas nada, pero sin embargo se conserva una copia que se hizo y se conserva en el Archivo de Indias, la copia. El otro personaje, Juan Sebastián Elcano. Este retrato, es completamente ficticio, realmente no sabemos cómo era. Es de la época, también del siglo XVI, pero nadie sabe cómo era Juan Sebastián Elcano. Pero hay otras cosas que sí sabemos, aunque era un personaje bastante oscuro, que nace en Guetaria, en Guipúzcoa. Ahí veis unas fotos de la ciudad, del pueblecito con el puerto, y el escudo abajo que tiene una ballena. Es una cosa que en la parte del sur de la península no se tenía en cuenta, pero todo el Cantábrico vivía fundamentalmente de la pesca de la ballena. Y para eso cruzaba incluso todo el Atlántico, se iban hasta Terranova a pescar la ballena. ¿Qué le pasa a Juan Sebastián Elcano? Juan Sebastián Elcano llega un momento en que tiene un poco de dinero, o hace dinero, y se convierte en propietario de un barco, que era, digamos, que el cargo máximo o el punto máximo que podía llegar un marinero que era fundamentalmente analfabeto, que normalmente, como mucho, sabía firmar. De hecho, los contratos que se firmaban en el barco era porque llevaban un notario en el barco, el escribano de nao. Y veis en la parte de arriba, no sé, es que no se ve poco, ¿no? Y eso no se podía poner más amplio. Bueno, esta es la última página del testamento de Juan Sebastián Elcano. Y arriba se ve la firma, Y
Bueno, pues una firma que tampoco es que esté muy bien hecha. De hecho, él no tenía que dominar mucho el arte de la escritura. Lo que ocurre es que Juan Sebastián Elcano, como os digo, se hace dueño de barco y muchas veces cuando el rey tenía que hacer una conquista, el rey no tenía barcos propios porque los barcos eran muy caros. Entonces recurría a un recurso muy actual, que es la que se llama la externalización. O sea, él alquilaba los barcos. O muchas veces lo alquilaba de manera forzosa, los embargaba y se le pagaba al dueño del barco pues una cantidad mensual. Y lo que hace Juan Sebastián Elcano es que en 2 expediciones, una a África y otra a Italia, le alquila el barco al rey. Pero ya sabéis que la administración paga poco y tarde. Y entonces llega un momento en que Juan Sebastián Elcano no ha recibido el dinero del rey y él tiene que pagarle a sus tripulantes. Entonces pide un préstamo. Y al final se tiene que deshacer del barco y le vende el barco a unos señores italianos. Y eso estaba prohibido por el rey. O sea, los barcos de los castellanos no se podía vender a extranjeros, porque el barco, digamos, era como un recurso estratégico. Tú no podías venderle algo tan importante como un barco, que se utilizaba tanto como barco mercante como barco de guerra, no podía vendérselo a un extranjero. Entonces, ¿qué le pasa a Juan Sebastián Elcano? Pues que recibe un castigo y se queda sin nada. Y por tanto, cuando va a empezar la expedición de Magallanes, pues Juan Sebastián Elcano es pobre, se va a Sevilla y se enrola. Pero era un tipo experto, un marinero que quizá, claro, como vivimos siempre aquí con lo de la pesca, donde ya realmente la mayor parte de algunos de los padres de vosotros, ¿no? Pues sale, no sé, o sale al día, o sale una semana, pero ya no se hacen navegaciones en isla donde esté uno 15 o 20 días, salvo los que estén en África, en Angola o en Mozambique. Pero este señor sabía navegar de verdad. Parece que era un tipo muy callado. Un típico vasco, así brutote, pero muy leal y sobre todo que sabía muy bien navegar, y eso era un recurso muy importante. Entonces, lo que ocurre con Juan Sebastián Elcano es que lo van a enrolar como maestre de uno de los barcos. La expedición de Magallanes, ahora veremos el objetivo, es una cosa muy especial, fue muy excepcional, porque normalmente en los barcos el maestre es el capitán del barco. Pero aquí estaba Magallanes, estaba un capitán por cada uno de los 5 barcos y luego estaba el maestre. O sea, en rango Elcano no era nadie, porque estaba por encima del capitán del barco y luego por encima estaba Magallanes. Por tanto, la idea, y para que veáis la vuelta que da la historia, Magallanes es de momento un segundón, que sabe muchas cosas, pero está callado. ¿Cuál es el objetivo de la expedición? Bueno, pues el objetivo es encontrar estas islas, que se llaman las Islas Molucas, porque allí vienen las especias. De hecho, se llaman las Islas Molucas, los Molucos o Islas de la Especiería. Y la más importante, la más cara, ya sabéis que era el clavo de olor. Ahí tenéis un ejemplo. La parte de arriba, eso lo hemos visto todos seguramente, es la flor de un árbol y la parte de abajo es la flor fresca. Se secaba, se recolectaba y curiosamente solo se daban en un puñadito de islas. Tiempo después, ya en el siglo XVII, van a estar dominadas por los holandeses y para crear un monopolio, para que solo ellos pudieran comerciar, lo que hacía era que rodeaban las islas con barcos para que nadie pudiera entrar. O en algún caso lo que hicieron fue talar todos los barcos de las islas y quedarse solo con una, para que nadie pudiera utilizar el clavo salvo ellos. La segunda, la nuez moscada. Era la segunda especie más cara. En algunos libros, los libros así de textos, pues se habla muchas veces del poder conservador de las especias que se utilizaban para conservar. Como vosotros comprenderéis, eso tiene un punto de falsedad o de mentira. ¿Por qué? Porque para conservar no se va a utilizar una de las cosas más caras del mundo. Esto se hacía para conseguir recetas nuevas. Y por tanto, una idea que os tenéis que llevar de aquí, de la charla mía, es el poder de la moda, de lo exótico. Había un puñado de europeos, varios miles, que estaban dispuestos a pagar lo que sea por tener lo más raro. Pero como comprenderéis, habiendo sal, en buena parte de Europa, no se va a gastar cientos y cientos, miles de ducados para conservar algo. Era para conseguir recetas nuevas. Hoy vivimos en el mundo de MasterChef. Bueno, pues ya entonces estaba empezando. ¿Y cómo se conservan? Muchos libros de recetas donde aparecen las especies que van llegando.
también tenían un valor medicinal. ¿Con qué medios se cuenta? Bueno, pues en primer lugar con la nave Victoria, bueno, los barcos. Para una expedición hace falta barcos. ¿Qué es lo que ha pasado? Magallanes vuelve de África, después de haber estado en las Molucas, llega a Lisboa, él era un soldado, por tanto él ganaba dinero peleando. Hay una expedición a África, a Marruecos, de hecho buena parte de la costa marroquí está dominada por Portugal, y allí, bueno, pierde un caballo, el rey no se lo paga, luego además Magallanes tenía un poco de mala suerte, allí donde luchaba lo herían. Entonces cuando regresa en 1515 de esa expedición a Marruecos, pues él le pide un aumento de sueldo, diríamos así, una compensación al rey por todos sus servicios. O sea, ha estado en Malaca, ha estado en las Molucas, aunque las Molucas del sur, ha estado en Marruecos, entonces él le pide al rey. Las relaciones entre el rey y los nobles eran casi familiares, eran, bueno, aquí en España, eso a lo mejor os lo han contado, los reyes trataban a los grandes de España como primos. O sea, había una familiaridad, ¿no? Lo que pasa es que el rey Manuel I de Portugal no le concede ese aumento. Entonces Fernando de Magallanes literalmente se enfada y lo que hace es que con un cosmógrafo portugués que se llamaba Rui Faleiro, pues decide pasarse al lado castellano y servir al rey Carlos V. Entonces Carlos I, porque todavía no era emperador. Eso era relativamente normal. Si os acordáis de la asignatura, se vive una época donde todavía va como destiñéndose el feudalismo, donde las relaciones entre las personas son de vasallaje. No importa tanto la nacionalidad, sino simplemente que yo te jure fidelidad a ti. Aunque al mismo tiempo ya en esta época se está generando eso de lo nacional, lo castellano, lo portugués, y veremos cómo a Magallanes se le tacha de traidor. Entonces Magallanes llega a Sevilla, que era el sitio, el centro del mundo castellano, donde está la Casa de la Contratación, donde está comerciándose con India, y él le plantea el proyecto. Y curiosamente la gente de la Casa de la Contratación le hace mucho caso. ¿Por qué? Porque las voces se corrían y todo el mundo sabía que Magallanes había estado en las Molucas, pero por el otro lado. Carlos V, Carlos I está en Valladolid, van allí y él plantea el proyecto. Él le propone que se puede llegar a las Molucas, pero en vez de por el este, que era la vía portuguesa, por el oeste, porque el problema, como pongo yo aquí, y ahora hablamos antes de los recursos, el problema era una cosa que se llamaba el Tratado de Tordesillas, que supongo que algunos ya habéis hablado en clase. Después del descubrimiento de América, los portugueses no se conforman y decide que tiene que haber un reparto del mundo. En 1494, en la ciudad de Tordesillas, un pueblo al lado de Valladolid, se llega al acuerdo de que se va a colocar una línea, un meridiano, de norte a sur, que tenía que pasar a 370 leguas al este de unas islas que están en el Atlántico que se llaman Cabo Verde. Ahí veis el mapa de 1502 donde ya aparece esa raya que veis ahí vertical. Esa es la razón por la que Brasil es portugués. Se discutió mucho porque no había manera humana de saber por dónde pasaba la raya, porque mientras que el norte y el sur se localizaba bien, el este y el oeste era imposible, sobre todo no es posible hasta el siglo XVIII. Y bueno, pues de momento se ha puesto ahí la raya. Pero claro, hay una raya por detrás, lo que se llama el antimeridiano. O sea, el meridiano 180, este sería entonces en aquella época, digamos, como el cero, desde el punto de vista geoestratégico, pues el que pasa por detrás. Claro, y el que pasa por detrás, pues podía incluir Filipinas, las Molucas o no. La cuestión es que no se sabía por dónde pasaba. Entonces, la parte que veis en rojo, eso es lo que de manera rigurosa le pertenecía a Portugal. En esa zona solo podían pasar los portugueses. Cuando se genera este tratado en el 1494, el rey francés pregunta por el testamento de Adán, ¿no? O sea, ¿cuándo Adán ha repartido el mundo entre portugueses y castellanos? Pero bueno, la cuestión es que eran las potencias hegemónicas en lo marítimo y ellos decidían. Y la parte que veis en azul le correspondería a Castilla. ¿Qué ocurre? Que mientras que la zona de Brasil más o menos quedaba clara, se podía calcular, se hacían muchos viajes, la costa se conocía perfectamente, la parte que veis arriba de Australia no quedaba muy claro hasta dónde llegaba esa raya. Ese era el problema, digamos que astronómico que había que resolver, el problema científico. Este Ruiz de Faleiro contaba que él había
descubierto un método para hallar la longitud, traía instrumentos nuevos y entonces, claro, era el complemento perfecto para Magallanes. La cuestión es que Carlos V le dice que sí, hacen un acuerdo bastante generoso donde le otorga la Capitanía General, hasta 6 islas que se descubran nuevas durante 10 años puede explotarlas de manera exclusiva, se le dará 5 barcos, 235 hombres en principio, un salario generoso y ellos dos se van a Sevilla y empiezan a organizarlo. Bueno, la organización tuvo muchísimos problemas, fundamentalmente porque él era portugués. El rey portugués, con el quien se había enfadado, no quería que esa expedición saliera adelante. Entonces siempre estaban conspirando. Al mismo tiempo, los sevillanos, ¿hay algún sevillano aquí? Bueno, los sevillanos pues son muy especiales, ¿no? Bueno, pero no era porque fuera sevillano, eran porque fueran castellanos. Entonces siempre intentaba, aunque obedecían las órdenes del rey, siempre intentaba ponerle palos en la rueda, a Magallanes. Y el problema más gordo lo tuvo cuando están reparando un barco y la costumbre era que el capitán pusiera su escudo, y más Magallanes, que era noble, os lo dije, ¿no?, pusiera su escudo en el barco, como aquí cuando en el Carmen se ponen las banderitas de los barcos. Claro, el escudo de Magallanes tenía unas bolitas que coincidían con la bandera y el escudo del rey de Portugal. Claro, cuando los sevillanos ven que Magallanes está poniendo, en vez de la bandera de Castilla, está poniendo la bandera que ellos piensan que es de Portugal, se monta un pitote en el muelle y encierran a Magallanes, tiene que declarar y tiene que explicar que no era la bandera de Portugal, que era la suya propia, la de su familia. O sea, se ponen muchísimos problemas, pero al final acaban saliendo. Y es aquí, bueno, aquí os pongo lo que estaba en discusión, esos 2 meridianos. Es muy importante, porque normalmente cuando vemos los mapas, los vemos en plano, es muy importante que entendáis que los meridianos son semicírculos y que por tanto la distancia de este a oeste no es la misma en toda la circunferencia. Y os pongo un ejemplo. ¿Se escuchará? ¿No? Sí, pero... Yo sí, pero la televisión no. Cuanto más al sur os vayáis, la distancia este-oeste es más corta. Si os veis, claro, porque se van estrechando los meridianos. Entonces lo que decía Magallanes es que las Molucas estaban en el lado castellano, no estaban en el lado portugués. Porque si medís, lo que pasa es que como no hay puntero, no sé por qué, si medís la distancia entre Sudáfrica y el lado verde, está mucho más cerca que si os vais hacia el norte, hacia el Ecuador, que es donde están las Molucas. Entonces, claro, si hubiera estado a la altura de Australia, las Molucas, pues entonces a lo mejor sí hubiera pertenecido al rey castellano, porque la distancia es más corta, pero resulta que no, que estaba en la parte más ancha y eso pertenecía a Portugal. Pero realmente nadie lo sabía. Magallanes convence al rey de que eso está en el lado portugués y se lo acepta. El problema era esto que vemos aquí. Ya tenemos un problema. No podemos ir por el este porque es de los portugueses, ahora tenemos que ir por el oeste. Es el obstáculo. Y ahí veis la ruta concreta. No se sabía en principio si había un paso que diera lugar al Pacífico, sobre todo por el sur. Unos años antes, 6 años antes, en 1513, se había descubierto el Pacífico, pero por Panamá. Magallanes estaba muy convencido de que sí existía ese paso. El cronista principal de la expedición, que era un italiano, que se llamaba Antonio Pigafetta, que fue el único que participó en la expedición, que lo hizo por gusto, por aventura, era un tipo rico que vino con el embajador del Papa a la corte castellana, lo que se llama el nuncio, y cuando se entera de la expedición él se apunta y además él lo dice: yo voy para conocer el mundo. O sea, es el único, y además tuvo muchísima suerte. Mientras que todos los marineros acabaron enfermos o murieron, este tipo debía tener un sistema inmunológico a prueba de bombas, porque no se puso malo nunca y le pasaron un montón de cosas y no se puso malo nunca, y fue el único que habló con los indios que iban encontrando, los indígenas, tiene glosarios. Es el único de los cronistas, es el que escribe más largo,
y la mayor parte del tiempo está haciendo estudios de cómo viven, qué comen, incluso cómo son las relaciones sexuales, los piercing en todas partes del cuerpo, qué función tienen, muy curiosa, ¿eh? Fundamentalmente la función de evitar el maltrato sexual a los niños, curiosamente. Además lo dice, ¿no? Que era la manera de evitar las violaciones a niños. Entonces, una medida era ponerse piercing en la cosita. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre? Otro obstáculo era que la navegación de aquella época, que era vela, no se podía ir por cualquier sitio. Había que utilizar las corrientes y vientos del mar, que yo llamo, son autopistas. Uno no se podía desviar de ahí porque además se perdía. Y eso será muy importante después. Fijaros qué curioso. En principio ahí no ha estado nadie, en la parte de Sudamérica. En 1507, el primer mapa donde aparece la palabra América, que se ve así como arriba, a la altura de Magallanes, para abajo, ahí veis, América. Se imprime en Alemania, y lo hace un señor que tiene un nombre muy raro, Waldseemüller. Y es el que pone el nombre de América, y por eso América se llama América, no se llama Colombia, y realmente lo puso porque el escritor o el navegante que más escribió y además se difundió por toda Europa, pues fueron los viajes de Américo Vespucci, y por tanto, esa es la razón, ¿eh? De hecho, Vespuccio o Vespucci era amigo de Colón, no es que hubiera ninguna rencilla ni nada de eso, simplemente que lo que circuló por Europa eran las relaciones de Vespucci, y por tanto ese hombre lo que sabía era eso, pues de Américo, pues América. Claro, el paso no se ve, pero se intuye. Si vais hacia abajo, bueno, uno podría intuir, ya conociendo el mapa actual, que ahí hay algún paso. Pero lo curioso es que hay una banderita a la izquierda del 340, que no sé si se ve, una banderita abajo. Pues esa banderita tiene unas bolitas que coincidían con la bandera del rey de Portugal. Entonces, ¿han estado los portugueses ahí? Este cronista en un momento dice que Fernando de Magallanes estaba convencido de que había un paso porque lo había visto en un mapa que había escrito un alemán que se llama Martin Behind, que fue el que construyó el primer globo terráqueo. Curiosamente, justo antes de que llegue Colón a América, y por tanto el globo ya no sirve para nada. Y él dice que ha pintado un paso ahí. Bartolomé de las Casas, que no sé si os suena, que era muy amigo de la familia de Colón y que defendió mucho a los indígenas, cuenta en su Historia de las Indias que Fernando Magallanes, cuando va a Valladolid a contarle el proyecto al rey, lleva un globo terráqueo donde aparece toda la costa de Brasil, pero en el paso pone un punto en blanco para que nadie se lo copie. O sea, eso sigue siendo una incógnita y no es una cuestión de que sea un expediente X, pero Magallanes está demasiado convencido de que ese paso existe. Y no le cuesta llegar a él porque no sabía, pero cruzarlo no cuesta demasiado. O sea, no hay que buscar demasiado, sabe que existe. Bueno, ahí lo veis. Es la parte más ancha de la parte donde está debajo de Chile. Hay unas letras que ponen Estrecho de Magallanes. Son unos 500 kilómetros, tardaron en cruzarlo unos 40 días, pero la expedición, que dura 3 años y un mes, o poco menos de un mes, no siempre está navegando, ¿no? De hecho, se cuenta desde que sale de Sevilla hasta que llega a Sevilla. Solo en Sanlúcar estuvieron 40 días. En un puerto en Argentina, que se llama Puerto de San Julián, estuvieron 6 meses. En varios sitios de Filipinas y las islas del Índico siempre iban parando, iban reparando, comerciaban con los indígenas, y los 40 días no son completamente de navegación, se paraban mucho, no son. Y ahí veis la ruta. Lo consiguieron a la primera. De hecho, navegar, poco. En un momento uno de los barcos ahí deserta, se va, está harto de Magallanes. Magallanes era un tipo muy especial, era un tipo muy valiente, que además no se le caían los anillos. Él trabajaba en el puerto de Sevilla como si fuera un marinero más, pero era un tipo muy terco, ¿no? Y sobre todo muy orgulloso. Él siempre pensaba que era el único que podía tener la razón. Y el mundo marítimo era bastante democrático.
Y en las instrucciones de Carlos V también se decía, por si no bastaba la democracia, digamos, natural del mundo marítimo, que Magallanes tenía que consultar cada vez que hubiera un cambio de rumbo o cada vez que hubiera que tomar una decisión, tenía que consultar con los demás. ¿Qué hizo Magallanes? Hacía lo que le daba la gana. Y entonces se puso enseguida en contra de muchos de los marineros, sobre todo de algunos castellanos, que siempre veía con malos ojos que fuera portugués. Bueno, pues hay un momento que en el último punto que veis arriba, a la izquierda, al oeste de Reserva Nacional de Alacaulufes, en un cabo que se llama el Cabo Deseado, porque estaban ya deseando, bueno, pues llegan al Océano Pacífico, y se llama Pacífico porque en un océano que normalmente es tormentoso, pues se lo encuentran completamente planito, y se llama Pacífico. Y empiezan a cruzarlo. Es la primera travesía que dura 3 meses y un mes, 3 meses y 15 o 20 días. Había sido hasta entonces la travesía más larga de la historia. Y entonces empiezan los sufrimientos. Y vamos a leerlo. Yo os lo leo. A mí no me gusta poner estos PowerPoint, esto de que uno lo lee y se va. Pero lo leemos, para que veáis cómo se vivía. El miércoles 28 de noviembre, y yo pongo de 1520, desembocamos del estrecho para pasar en el gran mar, al que enseguida llamamos Mar Pacífico, en el cual navegamos durante 3 meses y 20 días sin probar ningún alimento fresco. Ahora llega lo bueno, ¿no? Para que veáis cómo... El bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos, que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El principal alimento del mundo marítimo era una cosa que se llamaba el bizcocho, que era un pan cocido 2 veces y por tanto estaba muy duro, que luego había que remojarlo normalmente en agua, y lo que hacían normalmente era agua con vino, lo metían, se remojaba, era como un alimento de estos deshidratados, ¿no? Pero claro, al poco tiempo se ponía malo. Y estamos 28 de noviembre de 1520 y salieron en septiembre de 1519. Ya llevan año y pico. Bueno, pues nos quedamos con el olorcito este insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber, era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre, llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero con que se había cubierto el palo mayor para impedir que la madera rozase las cuerdas. Claro, los palos de los barcos tienen roces con madera, entonces se pueden volver frágiles, se protegían con cuero. Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol y a los vientos, estaba tan duro que había que remojarle en el mar durante 4 o 5 días para ablandarle un poco, y enseguida lo cocinamos y comíamos. Vamos, que se comían el cuero. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida. Hoy sería como una polea de maíz. Pues hasta las ratas, y aquí viene también lo bueno, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Medio ducado era un dinerito. Para gente relativamente pobre era un dinerito. Bueno, pues esa fue la peor parte de la travesía, para muchos de los hombres. Murieron bastantes. El segundo problema es el escorbuto o avitaminosis, que se descubre entonces. Hasta entonces, siempre que escuchéis hablar de los marinos, en el Atlántico no se conocía el escorbuto, porque no existe ninguna navegación que llegue a 3 meses. O sea, tú en 2 meses o menos incluso, siempre llegas a tierra. Pero aquí ya eran 3 meses. Entonces dice Pigafetta: nuestra mayor desdicha era vernos atacados de una enfermedad por la cual las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasar los dientes, tanto de la mandíbula superior como de la inferior, y los atacados de ella no podían tomar ningún alimento. Si ya pasaban hambre, encima todavía no podían comerlo poco. Murieron 19, entre ellos el gigante Patagón, que luego hablaremos de ellos, y un indígena, se me ha escapado la S, del Bercín, que era como se llamaba entonces Brasil, que iba con nosotros. Eso lo dice Pigafetta.
Otro tripulante, que no vendrá con el Cano, sino será un barco que se queda allí en el Índico y en el Pacífico, y que luego, tras una aventura de varios años, acaba llegando también a la península, que se llamaba Ginés de Mafra, pues también hizo una relación del viaje. Dice, en este tiempo los bastimentos, parte por gastados y parte corrompidos, se disminuían, y en toda la gente había enfermedades, especialmente que con la vascosidad de las malas comidas se les hinchaban las encías tanto que les impedía el comer y se moría. Bueno, a partir de aquí estas noticias se van conociendo, y no fue muy frecuente a partir de entonces que los marineros muriesen de escorbuto. El escorbuto era una cosa bastante desconocida, porque, por ejemplo, la Armada Española, desde poco después, cada vez que tenía que hacer una expedición muy larga, llevaba limones y naranjas. Eso se conserva, se saben los roles y los bastimentos que llevaban limones y naranjas. O sea, enseguida ellos se dan cuenta que hay un problema y ponen el remedio. Vamos con una cosa que nos dejamos antes, que eran los recursos, que son muy importantes. Lo primero eran los barcos. Son 5 barcos, pequeñitos, comparados con los actuales, por supuesto, y con los de 40 o 50 años después, ya eran pequeñitos. El más conocido es la nao Victoria. Todos eran de fabricación vasca, lo que se demuestra una cosa, que la construcción naval cantábrica era posiblemente de las mejores del mundo, porque estos 5 barcos lo que superan es como un test de laboratorio, pero en la vida real. De hecho, si el barco hubiera tenido peor calidad, pues seguramente no hubiera llegado, se hubiera desfondado completamente. La nao Victoria se fabrica, se sabe el astillero más o menos, Zarauz, Guipúzcoa, que está al lado de Guetaria, de donde era el Cano. Y lo que luego poca gente sabe es que después de llegar se vende a un mercader, y todavía hace como viaje y medio por el Atlántico. Va a Santo Domingo, vuelve, va a Santo Domingo y a la vuelta se pierde. Algunos autores pensaban, ya de la época, del siglo XVII sobre todo, pensaban que se había conservado la nao Victoria como recuerdo, y que unos decían que estaban en Sanlúcar, otros decían que estaban en las Atarazanas de Sevilla, que eran unos almacenes, pero realmente sabemos perfectamente por cuánto precio se vende y que se hizo viaje y medio. Y los otros barcos que están ahí, San Antonio, Trinidad, Concepción y Santiago. Otros son los instrumentos náuticos. Ya este Ruiz Faleiro llevaba unos instrumentos náuticos especiales que realmente no se nos conservan, para hallar el punto concreto donde estaban las Molucas. Conocemos perfectamente también cuántos llevaron. Por ejemplo, iban 35 brújulas y 15 compases. Los 2 instrumentos fundamentales que permitían la posición de un barco era el astrolabio y la ballestilla, que eran bastante inexactos, bastante inexactos, sobre todo por una razón, porque el barco se estaba moviendo. Es una idea que, bueno, que los marineros sí lo saben, pero la gente de tierra no, que el barco se mueve. Y un movimiento, un vaivén del barco te puede llevar a 200 kilómetros más, 200 kilómetros menos, cuando uno está mirando el sol, fundamentalmente. Hay muchos errores porque no se sabe muy bien, bueno, no se sabe, en muchos sitios de internet no se sabe o no se dice bien cómo se utilizaba el astrolabio. El astrolabio se utilizaba, como veis en el dibujo de la izquierda, se colocaba el piloto en el centro del barco, al pie del palo mayor, que era donde menos se movía. Era un instrumento pesado, como 5 o 6 kilos, y se lo bajaba para tener el punto de gravedad más bajo, y tenía que coincidir que las cositas que veis que sobresalen de las agujas, hay un agujerito y el sol tenía que pasar por los 2 lados y tocar el suelo, la cubierta del barco. Y entonces ya graduaban, miraban unas tablas y sabían más o menos dónde estaban. Y luego los hombres, es muy importante lo de los hombres. Si los hombres no hay historia. La historia, sabéis que es como un ogro, ¿no?, que va persiguiendo carne humana. La historia es los hombres. No es las mujeres, los hombres en plural, ¿no? En total fueron 241. Fijaros, cuando hoy los gobiernos de cualquier sitio hablan de algo como español, así a toda costa, fijaros, el 43% no tenía nada que ver con España. El 43% eran extranjeros, 103 de los 141. La razón fundamental es que nadie se quería apuntar a la expedición.
Para 1519 ya Castilla tiene su ruta, hombre, no era tan beneficiosa como la de los portugueses, pero muchos marineros, y sobre todo marineros de Huelva, pues viajaban a América todos los años, fundamentalmente a Santo Domingo, tenían su negocio. En el Cantábrico también, o iban a la ballena, o iban al bacalao, o también mantenían un comercio con Flandes, tenían su negocio. El Mediterráneo normalmente no quería saber nada del Atlántico. Los marineros mediterráneos no circulaban por el Atlántico. Entonces cada uno ya tenía su vida hecha. Y lo que te proponían no eran demasiado jugosos. Entonces Magallanes se encuentra con muchos problemas. De hecho, sí tuvo más facilidad para contratar portugueses. Porque recordad, las relaciones de los hombres, de los humanos, se basaban en la fidelidad. Pero claro, los castellanos no querían que fueran demasiados portugueses. Así todos fueron bastantes. Bueno, os cuento, 34 portugueses, 24 italianos, 19 franceses, que eso digamos que son como europeos de nuestra órbita y por tanto nos resultan menos extraños, pero sin embargo fueron griegos también, 6 griegos, flamencos, 2, alemanes, otros 2, irlandeses, fueron 2, africanos fueron 3, eran esclavos negros, un malayo, que era un esclavo de Magallanes que se había traído de las Molucas, un inglés y un luso-brasileño. Esta historia es muy bonita. Cuando uno de los puertos brasileños que tocan, un marinero portugués se encuentra allí a un hijo suyo, pequeñito, de 12 años. Había tenido una aventurilla con una india años antes, el mundo qué pequeño es, y se encuentra, años después, se encuentra a su hijo de 12 años y se lo lleva a la expedición. Este niño muere en el Pacífico. En una de las islas queda allí, en una refriega que tienen, se quedan allí y se mueren. Tienen que salir los barcos y queda allí, no sé si se murió o no se murió, pero bueno, que ya no se supo nada de eso. Los sufrimientos. Bueno, otro de los obstáculos que recibieron fue la guerra. Aunque las instrucciones de Carlos primero siempre era que no se luchase contra los indígenas, bueno, no siempre se conseguía. Magallanes era militar, pero era un militar muy curioso porque nunca se había enfrentado a indígenas inferiores, sí, menos desarrollados culturalmente, con una cultura más simple. Se había enfrentado con tropas marroquíes, que eran casi exactamente igual que las castellanas, con las tropas malacas o en la India, los indios eran una de las civilizaciones más desarrolladas. Entonces, digamos que se habían enfrentado más o menos igual a igual las técnicas. Y él empieza a ver a gente, pues eso, que iban taparrabos, pero no porque fueran subdesarrollados, sino porque hacía calor. Y lo primero que hacía cada vez que montaba a un indígena del Pacífico o del Índico en el barco era vestía a un soldado, lo vestía con toda la armadura y le decía, así luchamos los europeos, somos invencibles. O sea, tenéis que ser servidores del rey de Castilla, vamos a empezar un tráfico de comercio, todo pacífico, pero que ya sabéis que así luchamos nosotros. Incluso muchas veces dentro de un barco hacían como simulacros de lucha donde se empezaban a pelear los portugueses, todos con la armadura puesta. La espada, la espada de aquella época, una buena espada toledana, cortaba un cuerpo por la mitad. O sea que siempre la manifestación de los cañones, se cogían un arcabuz, tiraban para meter miedo. Pero hay amigos. La experiencia hacía mucho. Y curiosamente, a diferencia de los castellanos, por ejemplo, en ese mismo momento, Cortés está conquistando el imperio azteca, en esa misma fecha. La experiencia que tienen los castellanos en las Indias no es la misma que tiene un portugués. ¿Qué ocurre? Que en una isla de Filipinas, que se llama Cebú, bueno, pues tiene muy buenas relaciones con el reyezuelo de allí, se bautiza, bautiza a las mujeres, y si bautiza a las mujeres entonces ya estaban disponibles las mujeres, Y tiene un problema este rey de Cebú con un pariente suyo que vive en una islita pequeñita que se llama Mactán, que está ahí en el punto rojo, que este rey decía que él no obedecía a los castellanos, no iba a pagarle impuestos y además no quería rendir obediencia a este pariente suyo. De otras cosas porque el reyezuelo de Mactán se consideraba más fuerte. Una táctica propia de los europeos siempre fue: apoyamos al más débil, nos cargamos al más fuerte y así dominamos a los dos. ¿Qué hace? Bueno, pues montan una expedición, se lleva a 70 hombres, los viste con la armadura,
tienen que ir como en patera, en el esquife, en varios esquifes, con unos pequeños cañoncitos que llevaba. Pero es que resulta que este señor de Cebú se había empeñado en que él iba a ayudar a los españoles, ¿no? A los castellanos, a estos extranjeros. Y le aportan 3.000, que podríamos llamar de manera general indios, 3.000 indígenas. Pero Magallanes se empeña en que no recibe la ayuda, que no se le ayude, que vean cómo luchan los europeos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la playa estaba llena de obstáculos. Para empezar, no pueden llegar a la playa con los barcos porque está cubierta de corales. Tienen que andarse casi 200 metros por el agua, con agua a la cintura, con armadura. Los cañones no llegan, y resulta que empiezan una escaramuza. Y todo esto viéndolo los 3.000, que los indios, como muy obedientes, han dicho que no nos ayudemos, no ayudamos. Eso no hubiera pasado en América. De hecho, no pasó en América. Cortés conquista México porque precisamente quienes primero luchaban eran los indígenas. Entonces, la experiencia, para que veas cómo es tan importante en la vida. Magallanes, que era un gran marinero, que era un gran militar, le faltaba decir que me queréis ayudar, vosotros los primeros. Matan a Magallanes y ya la expedición se empieza a complicar. Lo que ves ahí es la estatua del reyezuelo que vence a Magallanes, lo mata, que se llama Lapú-Lapú. Algunos se llama José Antonio, este señor se llama Lapú-Lapú. Bueno, lo que ocurre con la expedición es que hay que elegir a nuevos capitanes. Luego resulta que es una historia muy bonita, bueno, muy bonita, de traidor, pero muy bonita, ¿no? Como el esclavo de Magallanes se queda desamparado, herido, no quiere volver a salir del camarote, entonces el resto de castellanos lo obliga. Él se enfada con los castellanos y le dice al rey de Cebú que en realidad los españoles lo que quieren es conquistar Cebú. Realmente tenía razón. Y lo que hace el rey de Cebú, invita a un puñado de españoles a un convite y se monta una escaramuza y se carga a muchísimos españoles. 5 o 6 de Huelva, de la provincia de Huelva. Fue un día malo para los onubenses, y el resto del barco tiene que salir. Se van eligiendo capitanes uno a otro hasta que llega un momento en que hay tan poca tripulación que se elige como capitán de uno de los 2 barcos que quedan, se elige a Juan Sebastián Elcano. O sea, Juan Sebastián Elcano en realidad no era nadie, de hecho había sido incluso un traidor a Magallanes, y de pronto se ve como capitán de uno de los barcos, la Victoria. A ver, no sé si verá un hombre que se llama Timor. ¿Se ve Timor? Bueno, hay un momento en que solo quedan 2 barcos. Uno había naufragado en las costas argentinas, otro había desertado y había vuelto a Sevilla. Curiosamente no les pasa nada. Uno que se llama La Concepción, en un momento tienen tan pocos tripulantes que deciden que hay que quemarlo, y aprovechar el resto, y ya solo quedan 2. El Trinidad, que era la capitana, y la Victoria. Entonces llegan a Timor y se dan cuenta que tienen que decidir si se vuelven, si no se vuelven. Y cuando deciden volverse, resulta que a la Trinidad se le descubre una vía de agua. Van cargados, relativamente cargados de clavos. Y uno de ellos, como la Trinidad tenía una avería bastante complicada, se queda allí. Y entonces cuando Elcano decide dar la vuelta, pero no por donde decían las instrucciones de Carlos V, sino por el lado portugués. O sea, ir por el este en vez de volver por el Pacífico. Mientras que los de la Trinidad dicen que cuando se recupere lo van a intentar por el Pacífico. Curiosamente, hasta 1569, o sea, casi 40 años después, no se va a descubrir el camino de vuelta. La inteligencia y el atrevimiento de Elcano fue que en vez de utilizar una ruta más al norte, que era la habitual que utilizaban los portugueses, se va muy al sur. Una ruta terrible. Vosotros habéis escuchado seguramente la expresión a palo seco, pero a palo seco es un término marítimo. A palo seco significa sin velas. Muy bonito, ¿no? A palo seco. ¿Por qué? Porque cuando uno se va demasiado al sur para ir hacia el oeste, se encuentra con unos vientos terribles que se llaman los rugientes 40, que eran lo que luego van a utilizar los ingleses y holandeses para llegar a Australia.
Y es lo que utilizan los barcos actuales de regata para dar la vuelta al mundo, los rugientes 40. Y todo eso se lo traga el Cano de frente. O sea, una cosa atroz. Simplemente sabía que si iba más al norte se iban a encontrar con los portugueses y en cuanto los portugueses lo encontrasen, lo detenían, si no lo ejecutaban. Bueno, pues también pasan una larguísima travesía de 3 meses. Lo que pasa es que no sabemos si sufrieron escorbuto o no escorbuto porque no hay ninguna relación que cuente ese viaje. Lo único que se sabe es que en un momento los marineros se decide si se van a Mozambique o no Mozambique, votan que no, que siguen hacia adelante, doblan el Cabo de Buena Esperanza y al final llegan hasta unas islas que se llaman las Islas Cabo Verde. ¿Os suenan las Islas Cabo Verde? ¿Veis dónde están las Islas Cabo Verde arriba? Allá queda poco. Bueno, pues a las Islas Cabo Verde intentan conseguir comida y se manda un bote, se vuelve a mandar y al tercero una de dos, o alguien se chiva y diciendo que ellos habían dicho que venían de las Indias, de América y que se habían despistado, pero una de dos, o uno se chiva y dice de dónde viene, o también ahí existe, es que los cronistas no se ponen de acuerdo, o para comprar más comida tienen que ofrecer algo más. ¿Qué es lo que tienen ellos? Clavo. ¿De dónde se consigue el clavo? De las Molucas. ¿Qué consideran los portugueses que es las Molucas? Suyos. Entonces, si una persona tiene clavo, es que ha estado en zona prohibida. Entonces, los 13 que iban con el bote se quedan allí. Y cuando no aparecen, entonces los 18 restantes, más los 3 malayos, siguen hasta el norte, dan una vuelta por las Azores y llegan a Sanlúcar. La carta que escribe el Cano nada más llegar es la que ha leído vuestra directora, ¿no? Donde dice, como único mérito, porque realmente fue una ruina la expedición, como único mérito, bueno, pero hemos dado la vuelta al mundo. Eso era muy importante, porque enseguida van a circular muchísimos mapas por Europa, ya con el Estrecho de Magallanes, con las 2 líneas esas que nos importaban, donde las Molucas y las Filipinas aparecen del lado castellano. Esos mapas tenían un valor suntuario, o sea, de lujo, y un valor diplomático. Carlos V le está diciendo a todas las cortes europeas que eso pertenece a su imperio. O sea, había un valor diplomático. Los mapas esos bonitos que normalmente se ven en internet o en las exposiciones no servían para navegar. Como para navegar no sirve un atlas nuestro. Tenemos que tener una carta de navegación con una escala muy grande, donde aparezca poco espacio. Entonces, ¿cuál es el valor de esos mapas bonitos? Pues eran regalos a las cortes, pero siempre con un valor diplomático. O sea, eso es nuestro. Bueno, normalmente cuando se habla de circunnavegación uno no lo ve bien, porque los planos siempre están rotos, pero si veis un mapa con vista, como se llama, azimutal, visto desde arriba, desde el Polo Norte, se ve claramente lo de la circunnavegación, cómo se da la vuelta, cómo el mundo cambia de esa manera. Las consecuencias, bueno, a largo plazo fueron muchas. A corto plazo, la principal es esta que veis aquí, que se supera la visión que se tenía antigua del mundo, una visión que era muy estática. La mayor parte de la gente le daba exactamente igual la forma del mundo. Eran pobres trabajadores que bastante tenían con sobrevivir. Los científicos de la época, la visión que tenían del mundo era esta. Esta es una copia simplificada de un mapa que se llama el mapa de Ptolomeo, que está hecho en el siglo II, hacia el año 150, en Egipto, un geógrafo griego, pero de Egipto, y que se le pierde la pista y que en el año 1300 por ahí se descubre en una biblioteca italiana, pero solo una parte del libro que escribe Ptolomeo, que es 5.000 lugares del mundo con su latitud y su longitud. Y entonces luego los cartógrafos lo que hacen es reconstruirlo. Y lo curioso de esa imagen, que seguramente nunca os hayáis reparado, es cómo el Índico es un lago. Si os fijáis, África, que estaba muy mal dibujada así, continúa por todo el sur y luego cierra con lo que sería pues China, da la vuelta. Por tanto, cuando vosotros escuchéis la idea de que los portugueses querían darle la vuelta a África, también es un mito, porque quien tenía una imagen del mundo sabía que no se podía dar la vuelta. Hasta que la gente que vive la vida de verdad, y no solo en los libros, pues llegan y descubre que realmente existe un paso. ¿Vale? Yo me quedo aquí.
Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta maravillosa exponencia. Desde el Ayuntamiento de Isla Cristina te queremos hacer obsequio, ¿no?, de este magnífico representando, ¿no?, al pueblo marinero. Muy bien. ¿Se escucha? Habla por ahí, porque si no, no para la televisión. Dale la vuelta. Bueno, nosotros desde el IES Galeón también queremos agradecerte que hayas tenido la deferencia de venir a darnos la charla y también hemos querido tener un detalle un poco bueno de recuerdo que has estado con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Bueno, antes de que os vayáis ya, sí, no sé si al instituto o para casa, no sé. Al instituto, no ha habido mala suerte. Bueno, yo luego le pediré a vuestros profesores que haga una lista de cada uno de vosotros, porque vais a salir en un libro. Al menos vuestro nombre va a salir en un libro. Yo os prepararé... Yo voy a preparar un librito, bueno, basándome en, más o menos didáctico, así, para que pueda leer gente joven y demás. No será una novela, será un librito. Y entonces, al final, como homenaje a vosotros y al instituto, al pueblo, pues yo diré que se hizo la base del libro en tal conferencia, tal charla, un poquito pesada, pero bueno, y donde estuvieron presentes tales alumnos y alumnas. Entonces, que sepáis que vais a aparecer en un libro que seguramente corra por el mundo, como Magallanes y Elcano. Muchas gracias.
you.